universitarias, estimados coordinadores del libro y autores aquí presentes, queridos amigos. Como muchos de ustedes conocen, nuestra fundación tiene entre sus objetivos la promoción de la investigación científica para un desarrollo armónico de la dignidad de la persona en su medio ambiente natural. Estamos convencidos de que la inteligencia humana es el mejor recurso que tenemos para promover el bien del hombre y de todos los hombres. Porque la reciente aplicación de los conocimientos científicos y los avances tecnológicos al propio ser humano han producido el mayor avance en salud y bienestar de la historia. Pero como toda realidad humana, la ciencia y la tecnología es un medio, no un fin en sí mismo. La misma ciencia que posibilitó la bomba atómica cura ahora los tumores cerebrales. Por eso, dependiendo del uso que demos, su aplicación será positiva o negativa para el futuro de la humanidad. Esta es la razón por la que en la Fundación no nos hemos limitado a apoyar la investigación científica con iniciativas como nuestro plan de apoyo a la neurociencia española, sino que nos preocupa siempre la cuestión ética del avance científico y tecnológico. Por eso constituimos la primera cátedra de ética ambiental en España en la Universidad de Alcalá. Estamos convencidos de que el avance científico y tecnológico del hombre no es algo solo para especialistas, sino que nos afecta a todos. Porque, como decía Hans Jonas, la nueva naturaleza de nuestras acciones exige una nueva ética de la más amplia responsabilidad proporcionada al alcance de nuestro poder. Por este motivo, desde la Fundación estamos impulsando la ética de la investigación científica que debe acompañar siempre a todo desarrollo responsable. Este es el origen de nuestro interés por las cuestiones que se abordan en este libro, fruto de un interesantísimo curso que organizamos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el pasado mes de septiembre. En aquellos días abrimos un espacio de reflexión sobre nuestras cuestiones de gran importancia como la singularidad tecnológica, el mejoramiento humano y los avances en neuroeducación. Hemos querido prolongar esta reflexión editando este libro para que contribuya a un diálogo cultural fructífero. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible el comienzo de este viaje por el conocimiento, a los directores del curso y coordinación del libro por su iniciativa, a los ponentes y autores del libro por sus interesantes contribuciones, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por creer en nuestra propuesta y hacer de incubadora y laboratorio de ideas, y a Ediciones Internacionales Universitarias por esta cuidada edición que prolongará nuestro viaje intelectual en la mente de los lectores. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra la excelentísima vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, doña Francisca García Caballero. Muchas gracias, presidente. Presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, presidente de Ediciones Internacionales Universitarias, Albert Cortina, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los coordinadores de este libro, don Miquel Ángel Serra, profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra y otro de los coordinadores de este libro. Queridos autores, lectores y asistentes, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno su invitación a este acto. Gracias, Teodoro, por tu invitación. El encuentro que celebramos este verano en Santander sobre singularidad tecnológica, mejoramiento humano y neuroeducación fue una estimulante oportunidad para el debate científico y ético en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y ahora, poder disponer de aquel universo de ideas que compartimos en la Madalena, sintetizadas en este gran libro, es un regalo para todos. Gracias, Albert, Miquel y Javier, por transformar el programa de aquel encuentro en este libro. Un libro que entiendo que es necesario para profundizar en el pensamiento transhumanista y para avanzar hacia una nueva cultura que nos permita comprender el mundo.
En la Menéndez Pelayo nos sentimos tremendamente orgullosos de colaborar en este libro con los mejores expertos en transhumanismo, inteligencia artificial, bioética y neuroeducación. Solo con la ayuda de estos autores podremos desentrañar los misterios que encierra el sorprendente y maravilloso universo del que formamos parte. Disfrutar de este libro y de las reflexiones científicas, éticas y sociales que atesora. Gracias a todos. En primer lugar, quería agradecer de parte de Ediciones Internacionales Universitarias a don Teodoro Sánchez Ávila, presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y a doña Francisca García Caballero, vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la oportunidad de editar este libro, que para nosotros es fruto del interés de todas las instituciones, incluida también la editorial, por la cuestión ética y del avance científico y tecnológico. En mi breve exposición quiero hablar de dos aspectos relacionados con la edición, que son como las dos caras de una moneda. De una parte, destacar la difícil labor de coordinar a una docena de autores de gran prestigio y poco tiempo. Por eso quería agradecer a los profesores Cortina y Serra esta labor ardua y compleja que requiere mucha tenacidad y constancia. Un libro de estas características es como una cadena que requiere, para su solidez, fortaleza en todos sus eslabones. De verdad que es una labor bastante compleja porque es mucho talento el que se ha puesto en este libro. Por otra parte, la labor del equipo editor, liderado por María José Cuchet, que está por allí al fondo, y Ramón Pons, que está a la entrada, porque han hecho un trabajo en un segundo plano, que es su vocación, trabajar para el equipo líder, que son los autores. Y con ese servicio hemos podido conseguir estar aquí hoy presentando el libro y me evito tener que enumerar la larga lista de pequeños detalles que ha tenido ese proceso. Para mí es como un equipo ciclista en el que toca trabajar para el líder y los gregarios pues son un grupo de personas pues, que no se notan. Y también, por último, aquellas otras personas anónimas que con su paciencia y con su dedicación han facilitado un final feliz. Ahí están todos los familiares, amigos, compañeros, etcétera, que en muchas ocasiones han sido muy comprensivos con el tiempo robado. Ese es el público, la hinchada, ¿no?, que sigue fiel siempre a su equipo, gane, pierda, llueva o haga buen tiempo. Como editorial nos sentimos orgullosos de formar parte, con nuestro pequeño granito de arena, de esta reflexión sobre el reto con el reto que afronta la humanidad con la incorporación de las nuevas tecnologías. Con el convencimiento de que llegamos a tiempo, con este libro, para defender la dignidad de la persona humana ante la tentación del pragmatismo de nuevas soluciones. En este sentido me viene a la cabeza un ejemplo cotidiano al que todos somos sensibles. Es el tema del paro y también quería hacer referencia, porque he visto a alguien de Google por aquí, pues ahora que tanto se habla del tema de los vehículos autónomos sin conductor, también cabe hacerse una pregunta, y es qué va a ser o qué vamos a hacer para reincorporar a la vida laboral con dignidad a esos casi 300 millones de personas que perderían su puesto de trabajo una vez incorporada esta nueva tecnología. Nosotros pensamos que ante los problemas hay que buscar soluciones basadas en la dignidad de la persona humana, y eso exige esfuerzo y reflexión, poner los medios para acertar. Y ya hemos visto a lo largo de la historia muchas veces fracasos consecuencia de los intereses ajenos a esa dignidad de las personas humanas. El reto es llegar antes, y pienso que con este libro lo hemos conseguido. Estamos a tiempo para levantar este debate sobre las consecuencias éticas de estos nuevos avances en la ciencia, y por eso pienso que estamos a tiempo. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. En nombre de Miguel Ángel Serra y en el mío propio, quisiéramos agradecer en primer lugar a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a todos los miembros de su patronato y en especial a su presidente, don Teodoro Sánchez Ávila, a su director académico y de Relaciones Institucionales, don Álvaro Matut, a su directora de Planificación y Gestión, doña Aurora López Jurado, y al resto del equipo técnico de dicha fundación por acogernos, por organizar este acto
y por el apoyo que nos habéis ofrecido en todo momento y que nos ha permitido desarrollar en su momento el curso Singularidad Tecnológica, Mejoramiento Humano y Neuroeducación dentro del programa de encuentros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que acogió en el Palacio de la Magdalena de Santander en septiembre de este año, del año pasado ya, 2015, y que posteriormente nos ha permitido editar el libro Humanidad Infinita, Desafíos Éticos de las Tecnologías Emergentes, que hoy presentamos aquí en Madrid. En segundo lugar, agradecer la confianza depositada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en particular por el magnífico rector don César Nombela y por doña Francisca García Caballero, vicerrectora de posgrado e investigación, y que hoy nos honora con su presencia en este acto. En tercer lugar, agradecer el encargo que nos hizo la editorial IUNSA a través de su presidente, don Javier Valverde, así como la enriquecedora colaboración que hemos mantenido estos intensos meses de trabajo con María José Cuchet y todo su equipo por su encomiable esfuerzo editorial que ha culminado en esta publicación de gran calidad formal y editorial. En cuarto lugar, va también nuestro agradecimiento a los demás autores de este libro y su compromiso para con el curso impartido en su momento en la Universidad Menéndez Pelayo y con esta obra. A Elena Postigo, Francisco Mora y Nicolás Jouvet, que nos acompañan esta tarde y que participarán a continuación en el debate que posteriormente a estas breves palabras estableceremos con ellos y con el público presente en la sala. También queremos agradecer a Ramón López de Mantras, a Eduardo Fernández, a Francesc Torralba, a José Ignacio Murillo, a Ricard Solé, a Jolandoni Dubañeta, a Julián Fernández y a Francisco Ballarini su participación como coautores en esta publicación. Hacemos extensivo el agradecimiento a la doctora Laura Curtado y al doctor José del Rocío Millán por la cesión de algunas de las imágenes, magníficas por cierto, que ilustran este libro, ¿no? Y finalmente agradecer a todos ustedes su asistencia y a los amigos y amigas que han querido acompañarnos en este acto lleno de significado tanto para Miguel Ángel como para mí. El libro que hoy presentamos es un nuevo paso en el proyecto iniciado en verano del 2013 en Poblet. Ese mes de julio habíamos asistido Miquel Ángel y yo a un encuentro internacional sobre mejoramiento humano en dicho monasterio cisterciense. Tengo que reconocer que mi visión sobre la relación entre el ser humano, la ciencia, la tecnología, la biosfera, nuestro hábitat y sobre el futuro y el progreso de la humanidad se vio fuertemente alterada en dicho seminario impartido por el profesor de Filosofía de la Ciencia, don Genaro Auleta. Miquel Ángel y yo, posteriormente a ese encuentro internacional, decidimos iniciar un debate virtual a partir de un artículo de opinión en el periódico La Vanguardia al que respondieron 215 personas, voces diversas, expertas en su campo de investigación y actuación social, comprometidas con la sociedad y que resultó ser un reflejo calidoscópico del estado de la cuestión sobre estos temas en nuestro país. Algunas de estas personas se encuentran hoy entre nosotros. Publicamos dicho debate y un capítulo con 215 preguntas abiertas para la reflexión del lector en el libro anterior, Humanos o Posthumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, editado por Fragmenta, y que fue presentado hace casi un año en el Auditorio de la Pedrera de Gaudí en Barcelona, así como en esta fundación. Un público que a partir de entonces nos indicó que quería saber más sobre la singularidad tecnológica, el mejoramiento humano, el transhumanismo, la evolución de lo humano hacia lo posthumano, la convergencia entre las tecnologías emergentes, la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología o TICs y la cognotecnología. En definitiva, sobre el futuro, el progreso y el devenir de la humanidad. Este fue el nuevo reto que nos planteamos Miquel Ángel y yo cuando, gracias a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, codirigimos el encuentro de verano antes citado. Las ponencias de los profesores del curso fueron extraordinarias. La transversalidad de los temas abordados, la interdisciplinaridad de los ponentes seleccionados, su calidad humana,
permitió que la Fundación nos ofreciese todo su apoyo para, junto con la editorial Eyunsa, publicar el libro que hoy presentamos y que intenta dar respuestas de forma abierta y constructiva a algunos de los desafíos éticos que nos plantean en el presente y, sobre todo, que nos irán planteando en las próximas décadas sobre la convergencia de las tecnologías emergentes, su interacción e integración con el ser humano, con su entorno, con su hábitat, con la biosfera e incluso más allá, con nuestra posible y futura exploración del resto del universo. Humanidad infinita es un título abierto a la imaginación del lector. En efecto, el movimiento transhumanista, analizado en profundidad en nuestro libro, defiende que dentro de 20 años habremos alcanzado la inmortalidad cibernética gracias a los cambios exponenciales y disruptivos que la ciencia y la tecnología va a conseguir para los seres humanos en nuestro tiempo y para las generaciones futuras. Es más, según dicha corriente de pensamiento, cito textualmente al profesor Cordeiro, estamos en una nueva era, la de los humanos con capacidades mejoradas biotecnológicamente que vivirán indefinidamente con unas capacidades aumentadas que darán lugar a un nuevo ser posthumano. Nos vamos a convertir, dicen algunos miembros eminentes del pensamiento transhumanista, en células de un organismo mayor, de un cerebro planetario y vamos a ser, dicen, parte de una inteligencia colectiva en la que desapareceremos, tal vez, como seres humanos independientes. En nuestro libro, no obstante, utilizamos el concepto de humanidad infinita en una línea de un humanismo avanzado, que nos ha de permitir evolucionar y mejorar como personas y perfeccionar el proyecto humano. La vida, el cosmos, la humanidad efectivamente evolucionan. Y nosotros somos ya en esa etapa actual de lo que se nos ha venido a denominar, lo que se ha venido a denominar el antropoceno, en parte responsables de esa evolución. Y lo hacemos cuando cuidamos la vida de todos los seres sentientes de nuestro planeta. Somos cuidadores del planeta. A mí, personalmente, me gusta utilizar la expresión custodios de la creación, en el sentido trascendente del término. Ello no impide ahondar en qué significa esa cosmovisión y plantearse si somos a la vez co-creadores de vida en este universo conocido. Esa línea nos lleva a reflexionar sobre si con la innovación y los avances en los distintos campos científicos podemos conducir de una forma u otra, y siempre de forma responsable, esa evolución de la vida. Seguramente nos hace falta muchas dosis de humildad en ese camino hacia ese futuro singular, ya que no todo lo que podemos o podamos conseguir tal vez nos convenga. Y ahí se introduce el debate ético sobre los límites en relación a los grandes principios de que debemos construir para esa nueva etapa de la humanidad. ¿Humanidad infinita? Sí. ¿Perfeccionamiento del proyecto humano? Sí. ¿Defender el derecho a la innovación? Por supuesto. Pero también defender e impulsar la vida sentiente, inteligente y consciente en un universo que se nos plantea como un misterio. En esta línea, el libro que presentamos es una contribución más a ese gran debate ético que creemos importante desarrollar como sociedades democráticas, defensoras de los derechos fundamentales de las personas, sea cual sea su estado y condición, de la dignidad de la naturaleza y de todos los seres vivos que habitan en nuestra casa común, que hoy es el planeta Tierra, pero tal vez, quién sabe, en los próximos tiempos sea el mismo universo. Humanidad infinita quiere dar respuesta hoy también a los problemas de una humanidad que sufre como consecuencia de las desigualdades, de las injusticias, de las guerras, de la enfermedad, de las situaciones de discapacidad física o intelectual y de la propia muerte de nuestros seres queridos
que nos causa perplejidad y dolor. No obstante, abogamos desde este libro por una actitud sin temor al futuro de esa humanidad, ya que la vida, en mayúsculas, se abre paso en todas sus dimensiones y expresiones. Desde la cosmovisión que los coordinadores de esta obra compartimos, dicha evolución de la vida hacia la trascendencia es una forma de entender con esperanza esa humanidad infinita. Muchas gracias. Buenas tardes. Me uno a los agradecimientos de los que me han precedido en el uso de la palabra y desearía poner enseguida el acento en algunos puntos que me parecen importantes y que tratamos en este libro. Decía Erwin Chargaff, hay dos núcleos que el hombre no debió haber tocado jamás, el núcleo atómico y el núcleo celular. Y la ingeniería genética va a traer consecuencias mucho peores que la energía atómica. Esta frase la pronunció Chargaff poco antes de morir, en 2002. Es un científico de origen ruso que emigró a Estados Unidos y que es conocido entre los bioquímicos porque formuló las reglas de las bases nitrogenadas que permitieron a Watson y Crick, unos pocos años más tarde, proponer la famosa estructura de doble hélice del ADN, de la molécula de la vida. Y Chargaff, como otros científicos modernos, nos llama la atención sobre el inmenso poder tecnológico de la humanidad, que ejercido sin límites nos puede abocar a un futuro apocalíptico, pero que utilizado con criterio nos puede llevar a un porvenir mejor. El aumento espectacular del progreso tecnológico debido al desarrollo de la inteligencia artificial y a la convergencia de las tecnologías NB&C, la nanotecnología, biotecnología, las TICs y las neurocognitivas, están provocando unos cambios que son orgánicos, funcionales, sociales, políticos, económicos, crecientes e inimaginables hace pocos años. No obstante, esta situación puede comportar riesgos y es legítimo que nos preguntemos si estamos preparados para afrontar cambios como las propuestas radicales de mejoramiento que pueden incluso cuestionar nuestra naturaleza. O bien, si pensamos que hay que conservar nuestro patrimonio genético y seguir siendo solo, y no es poco, personas humanas. Muchas de estas cuestiones nos interrogan y no podemos ni debemos huir de nuestra responsabilidad como seres humanos de dar una respuesta coherente de acuerdo a nuestra naturaleza, libertad y dignidad, como hemos querido hacer en este libro gracias a las 12 contribuciones de autores especialistas en los temas tratados. Los retos éticos del mejoramiento humano no dejan de ser los planteados en nuestra historia, pero con una dimensión tal que ahora, por primera vez, se plantea una intervención directa en el proceso evolutivo, que puede llevar a nuestra desaparición como especie. Como dice Nathan, el personaje de la película Ex Machina, que algunos de ustedes habrán visto seguramente, refiriéndose a un futuro distópico, cito, un día las inteligencias artificiales nos verán como a simios que caminaban erguidos, condenados sin remedio a la extinción. Y como titulaba su artículo Jorge Galindo el mes pasado en un suplemento del País, el título del artículo era «Vamos a morir todos, menos Ava». Ava es la contrafigura de inteligencia artificial de Nathan en esa misma película. Los que la hayan visto entenderán el silogismo que utilizo. Aunque estos panoramas preocupantes, compatibles con el advenimiento de una inteligencia artificial fuerte o general y la denominada singularidad tecnológica, puedan parecernos irreales, no lo son tanto situaciones actuales en las que se da una inteligencia artificial débil o particular y que se describen en la parte primera del libro, por parte de Albert Cortina, Ramón Lepe de Mántaras, Eduardo Fernández y Francesc Torralba. Vamos a encontrarnos en esta parte desde robots que nos facilitan la vida, pero que también son percibidos como responsables de la pérdida de puestos de trabajo, a dispositivos electrónicos como ordenadores cuánticos o smartphones que nos permiten almacenar o acceder a gran cantidad de información, pero que nos exponen a hackers sin escrúpulos o a gobiernos voraces. Nos podemos enfrentar con situaciones como las vividas en revoluciones anteriores y que pueden provocar reacciones tecnoescépticas o incluso neoluditas que comprometan un auténtico progreso de la humanidad
y una sociedad postcapitalista. Pros y contras de todo ello son analizados por estos autores con algunas propuestas que no dejarán de sorprender al lector. Pero, ¿en qué consiste este mejoramiento humano? Como se describe en la parte segunda del libro, es la utilización de tecnologías naturales o artificiales para el perfeccionamiento transitorio permanente de las condiciones orgánicas o funcionales actuales del ser humano. Así tenemos, desde la medicina reproductiva, con sus conocidos riesgos eugenésicos, la medicina regenerativa, con su creciente arsenal de células troncales para uso clínico, la terapia génica, con técnicas recientes como el CRISPR-Cas9, que ha sido recientemente aprobado en Reino Unido, como saben, para editar el genoma de embriones humanos, la farmacoquímica, con medicamentos SMART y sus sistemas de transporte optimizados para tratar toda suerte de enfermedades, incluso las cerebrales. El impresionante elenco de prótesis y dispositivos electromagnéticos ya disponibles para personas ciegas, sordas, diabéticas, tetraplégicas o con miembros amputados, entre otras. Parece que la salud y la vida del ser humano serán cada vez mejores. ¿Pero hay riesgos? ¿Existe algún límite a estas técnicas? En mi opinión, el marco regulatorio actual, aunque mejorable, ofrece una serie de garantías para su correcta aplicación terapéutica. No obstante, hay posturas, como las de los transhumanistas, que propugnan la obligación moral del mejoramiento humano, incluso con su aplicación a individuos sanos. El carácter de selección eugenésica que respiran estas posturas y las posibles situaciones de discriminación entre humanos imperfectos y transhumanos mejorados o poshumanos que auguran, nos dejan ciertamente intranquilos a los autores de esta segunda parte del libro, Nicolás Jouve, Elena Postigo y yo mismo. No creo que queramos ir a una sociedad en la que una élite oprima al resto de la población, sino que más bien aspiramos a un futuro mejor para todos y no solo para unos pocos. Por ello se discuten en profundidad las implicaciones bioéticas de las tecnologías emergentes y del mejoramiento humano, para que el lector pueda formar su propio criterio. ¿Y qué es lo que hace al ser humano tan diferente del resto de seres vivos y nos daremos a decir tan único, tan singular? No es la ciencia ni la técnica, sino la cultura, las humanidades y la educación, como afirma el biólogo Edward Wilson en su libro The Meaning of Human Existence, publicado en 2005. Por eso resultan alentadoras las contribuciones de José Ignacio Murillo, Francisco Mora, Mauricio Ballarini, John Antonio Duñabeitia y Julián Fernández en la tercera parte del libro. Conocer mejor nuestro cerebro y aplicar este conocimiento tanto desde la racionalidad como con la emoción. En un nuevo paradigma neuroeducativo puede constituir, y los ejemplos que nos describen del parvulario a la universidad, del multilingüismo a la alfabetización, así lo avalan, una esperanza de futuro para próximas generaciones. La apasionante aventura del aprendizaje, de los niños a los ancianos, nos interesa a todos. De este modo, en mi opinión, se reforzará el concepto de un ser humano que posee la extraordinaria misión de cuidar de forma responsable el planeta Tierra y no de contribuir a su destrucción prematura, de proteger al más débil y vulnerable y no de menospreciarlo o eliminarlo, de orientar el innegable progreso científico y tecnológico hacia el bien de todos y no solo de algunos privilegiados. La sociedad debe tomar conciencia de estas cuestiones, abrir un amplio debate interdisciplinar, como iniciamos ya los dos coordinadores con el anterior libro, y continuamos ahora con el presente, y ejercer desde un pensamiento crítico una auténtica democracia real. Construyamos, pues, mediante una ética global que respete la dignidad inalienable de la persona y bajo los principios civilizatorios de libertad, igualdad y fraternidad, una auténtica humanidad para el siglo XXI. Muchas gracias. Los coautores del libro a subir y a sumarse a la mesa. Vamos a seguir el siguiente esquema en esta parte de la sesión. Intervenciones breves de los tres autores que ahora presentaremos, básicamente explicando de forma muy sintética cuál es su punto de vista en el libro, y después abriremos como un bloque de tres preguntas o aspectos, uno más relacionado con la educación, el siguiente relacionado con los valores y la ética, y finalmente el tercer bloque relacionado con las biotecnologías, para ver si nos da tiempo, y nos gustaría tener 25 o 30 minutos, vamos a ver si lo conseguimos, somos muchos, ¿no?,
con un debate abierto con todos ustedes, ¿no? Que es lo interesante, preguntas y debate, ¿no? Por lo tanto, sin más dilación, presento en primer lugar a Francisco Mora, doctor en Medicina y doctor en Filosofía en Neurociencias, catedrático de Fisiología Humana en el Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina de la UCM, y en el Departamento de Fisiología Molecular y Biofísica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guaya en Estados Unidos, al doctor Nicolas Jouvet, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, doctor en Ciencias Biológicas y miembro del Comité de Bioética de Barcelona, de España, perdón. Lo tenemos tanto en Barcelona, ¿no?, que a veces... Y a Elena Postigo, doctora en Bioética, profesora adjunta de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca. Pido, por tanto, al doctor profesor Francisco Mora una intervención. Muchas gracias. Buenas tardes. Albert y Miguel Ángel, muchísimas gracias. El agradecimiento expresado ya por el director del curso, evidentemente a todo lo que significa la Fundación y la editorial. Me uno, por supuesto, a ello. ¿Qué es neuroeducación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de neuroeducación? Neuroeducación es una educación basada en el cerebro. Basada ya no, o por lo menos con el pensamiento crítico y analítico, alejándonos, y desde luego tiene que ser con velocidad suficiente, de lo que hasta ahora ha venido siendo la educación, basada en opiniones, basada en lo que es el humanismo, es decir, en algo que de alguna manera es menos contrastado que lo que se puede cimentar con el método científico. De ahí que arranque la neuroeducación de una nueva cultura, de una cultura basada en el cerebro, de la que posiblemente hablemos después. Es, cuando se dice basada en el cerebro, es basada en cómo funciona el cerebro a la luz de lo que aportan los conocimientos actuales de la neurociencia. Y no es sorprendente, o no debiera serlo, si les digo a ustedes que el funcionamiento del cerebro recala fundamentalmente en un cerebro dentro de nuestro cerebro, ese 1,5 kilos de peso, que es el cerebro emocional, el cerebro límbico. Todo lo que vemos en el mundo, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, olemos o gustamos, no tiene ningún significado en el mundo antes de que entre al sistema emocional. Cuando todo lo sensorial es procesado en unos altísimos complejos circuitos o redes neuronales, entra a adquirir significado al cerebro emocional. Significado que significa que lo que usted ve es bueno o malo, es recompensante o doloroso, es a lo que usted se acerca o usted lo rechaza. Eso es buscar el significado, y el significado de eso y su base está en la supervivencia del individuo. Nuestros 100.000 millones de neuronas no tienen como meta aquello de conocer o admirar la belleza. No, lo que tiene como meta es la supervivencia de quien porta el cerebro, la supervivencia del individuo y en él el contexto de lo social. Pues bien, en eso se basa la educación o neuroeducación, que es aquello que nos lleva a ¿qué? Quizá a algo que todos conocen y compartimos desde el humanismo, pero que estamos dándole las bases y el fundamento sólido que nos permite el método científico. Y la educación arranca precisamente con entender qué es la curiosidad. Yo suelo decir que no podemos aprender nada más que aquello que se ama, más que aquello que te dice algo, más que aquello que rompe la monotonía de lo que ves o de lo que tocas. Cuando algo es curioso, les podría mostrar con tiempo largo cómo automáticamente se abren las ventanas de la atención. Lo curioso es inmediatamente seguido por el individuo que percibe la curiosidad. Y eso es lo que hay que aplicar en el colegio.
hacer curioso lo que se enseña, abrir las puertas de la emoción, porque les digo, no hay razón sin emoción, no hay pensamiento sin ese fuego caliente que lo alimenta y que es la emoción. Eso es fundamental, porque nos lleva a que con la atención aprendemos y memorizamos, fundamentalmente, evidentemente, el conocimiento explícito, porque llegar al conocimiento que es, sino con la atención y la percepción, clasificar lo que atendemos y percibimos. Y clasificando, llegamos a lo que es la ciencia, a lo que el gran Charles Sherrington, padre de la neurociencia, diría: ¿qué es la investigación científica sino la curiosidad sagrada? Lo que nos ha hecho alejarnos no solo los 6 millones de años que nos separan de nuestros primos hermanos los chimpancés, sino lo que nos separa en esencia, que es la reorganización tremenda que en menos de 2 millones de años ha tenido el cerebro humano. Pues bien, con esto que es cómo enseñar y cómo fundamentar el crear curiosidad y hacer curioso a una clase de alumnos, nos puede llevar mucho más lejos y nos lo lleva la neuroeducación. Y termino en esta presentación. ¿Nos lleva a qué? A darnos cuenta que hay que tener en cuenta cuando educamos los ritmos circadianos. Hay que tener en cuenta los muchos engaños que quienes vienen a darnos una clase al colegio de cerebro traen consigo por desconocer la terminología y el conocimiento científico. Y fundamentalmente nos lleva a lo que yo llamo intervenciones tempranas, a la capacidad de tomar ventaja de la plasticidad enorme que tiene el cerebro, a todo lo largo, hasta los 90 años, pero fundamentalmente en los primeros años, para intervenir en un niño sin que haya necesidad de acudir a la farmacología. Es decir, en intervenciones que nos permitan, y de hecho lo podemos ya hacer en ese famoso síndrome de déficit atencional e hiperactividad en los niños, o en la dislexia, solo cogiendo a un niño de 4 o 5 años y atendiendo a los tests que hoy tenemos en la mano, podemos revertir los procesos cerebrales que tienen y producen un impedimento en los niños para aprender en el colegio. Es dramático, pero hasta el 23% se estima de lo que en un colegio o en un colectivo tienen niños como impedimento para seguir bien, aprender y memorizar. Y eso es el núcleo de la neuroeducación. Es decir, un avanzar, no es algo reglado, pero algo que en el diseño de los laboratorios, desde Cambridge hasta Oxford, está tratando de encontrar la basamenta que nos permitirá, no muy lejos, encontrar a la neuroeducación como una disciplina reglada. Y en ella, algún día, les hablaré de los neuroeducadores, una nueva, posiblemente, profesión que no existe y que barrunto que existirá. Gracias. Muchas gracias, profesor Mora. Cambiando un poco el esquema de la sesión, como vamos un poco justos de tiempo, lanzo la pregunta que teníamos prevista en este bloque temático como pregunta que después abriremos al público a raíz de la reflexión que ha hecho el profesor Mora, ¿no? Si el futuro va a ser de los niños, sí, evidentemente, pero como dice usted, mediante su educación, y esa educación está en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo avanzar en la neurocultura y en la neuroeducación? Dejamos esa pregunta abierta para después tratarla con el público. Damos paso a la profesora Elena Postigo para su siguiente intervención. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos a las instituciones que han respaldado este libro, tanto la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, como la Universidad Méndez Pelayo, como la editorial EUNSA, que ha permitido que hoy estemos aquí y que podamos dar esta pequeña contribución sinfónica, diría, porque en el fondo este libro, las 12 personas que hemos escrito en él, venimos de áreas muy distintas, desde la ciencia básica, la biología, la genética, hasta la neurociencia, la educación, la fisiología,
la filosofía. Aquí estamos en el libro 3 filósofos y voy a hablar, no en nombre de ellos, pero sí haciendo una breve reflexión de lo que ha sido nuestra pequeña aportación en él. Cuando me pidieron si quería intervenir en este curso de verano, Miquel Ángel y Albert Cortina, respondí a vuelta de correo diciendo que sí inmediatamente, porque saben el interés que suscitó desde hace 10 años tanto el transhumanismo como el mejoramiento humano en mi investigación en bioética. ¿Por qué? Porque planteaba nuevos temas que permitían reflexionar en profundidad sobre cuestiones de siempre. La aportación el escrito que tienen en el libro está estructurada en 3 partes. La primera es una breve exposición general acerca de lo que es el transhumanismo y el mejoramiento humano para poder hacer una reflexión ética posterior. Saber de qué estamos hablando, de qué tipo de intervenciones, de qué tipo de paradigma cultural estamos hablando cuando hablamos de transhumanismo. Sé que tenemos entre el público personas que saben mucho de esto, por eso no me voy a extender ni voy a abundar sobre este tema. Pero es necesario para hacer una reflexión de carácter filosófico saber el punto de partida. La segunda parte de mi escrito es un análisis, al menos algunas ideas de un breve análisis bioético sobre los problemas que plantean tanto el transhumanismo como el mejoramiento humano. Y cuando digo análisis bioético quiero decir qué implicaciones éticas tienen las intervenciones que plantean tanto el transhumanismo como el mejoramiento humano, el enhancement radical, digamos, sobre la vida humana, pero no solo sobre la vida humana, y que los problemas éticos que plantean, intentar dar una respuesta, una valoración ética, que pueda ser después llevada a la práctica, aplicada, incluso plasmada en una ley, ¿no? Ahí enuncio algunos de los problemas que plantean, los que a mí suscitan más preocupación. Algunos han sido ya esbozados por el profesor Serra. Entre ellos menciono, sin querer caer, cuando hago digo un análisis bioético, sin querer caer ni en un catastrofismo pesimista de esto nos va a llevar a un desastre, ni en un optimismo necesario de que esto nos va a llevar siempre a algo mejor, sino intentando conservar cierto realismo a la hora de mirar la realidad y las intervenciones que se están planteando y teniendo como escenario de fondo lo que en fondo busca y desea todo desarrollo tecnológico, que es un auténtico progreso humano. Esto ya plantea una cuestión filosófica. ¿Es todo desarrollo tecnológico necesariamente progreso humano? Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es progreso auténticamente humano? ¿Es progreso humano aquel que pasa por hacer daño a unos y mejorar a otros, o eliminar a algunos, mejorar a otros, o, por contrario, que busca el mejoramiento en sentido global e integral de la persona en sus aspectos físicos, psíquicos, cognitivos e incluso, ¿por qué no, espirituales, morales y espirituales? Cuando hablamos de mejoramiento humano estamos hablando de algo en sentido global e integral. Esto ya son preguntas, es decir, cuando digo análisis bioético no me refiero solo a resolución de casos, aplicando los principios de manera simplista. No tengo esta visión de la bioética, ni de muro de contención ni de aplicación de principios. Me refiero a un análisis de las cuestiones que se plantean, un análisis y una valoración prudencial acerca de lo que es bueno y deseable para el hombre y la especie humana, ¿no? Eso es lo que entiendo por análisis bioético. Claro, y esto da, después aquí no voy a entrar en detalle de la solución acerca de problemas concretos o el análisis o digamos, la valoración moral concreta de determinadas intervenciones sobre la vida humana, ¿no? He señalado la que más me preocupa, que es la eugenesia prenatal, en la que ahí estamos en algo que se plantea directamente en los escritos, al menos por lo que yo he leído, de algunos transhumanistas y de algunos autores del enhancement, del mejoramiento radical. Pero no solamente digo el análisis bioético de situaciones concretas, sino una reflexión filosófica de amplio respiro, de cuestiones de mayor calado. Estas cuestiones podrían ser, entre otras, algunas que planteó el profesor Francesc Torralba y yo, de alguna manera, toco en mi escrito, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la misma naturaleza humana? ¿Puede la tecnología superar la finitud intrínseca y la vulnerabilidad intrínseca del ser humano, de todo ser orgánico?
Esta es una cuestión que yo planteo y lanzo y he lanzado a transhumanistas y a personas que sostienen el mejoramiento radical, ¿no? Y que creo que no se pueden dar soluciones rápidas, de decir, sí, la podemos superar. Un momento, vamos a ver de qué manera la vamos a superar y de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos, pues eso, de ralentización de procesos de envejecimiento celular o de eliminación de enfermedades. Espero que los genetistas afronten esta cuestión. O cuando hablemos de mejoramiento de capacidades intelectuales o mejoramiento moral sobre bases de la ingestión de píldoras, mejoramiento o la modulación de la afectividad, como dice, por ejemplo, escribe Sabulescu. Es decir, estamos hablando de cuáles son los límites y cuáles son, digamos, los límites de esa finitud humana que yo considero que es intrínseca. Quizás aquí es más una intuición que una certeza, el decir, hasta el día de hoy morimos, nuestras células envejecen orgánicamente, es un proceso natural que a día de hoy no hemos logrado revertir. Es verdad que hemos logrado avances, hemos logrado triplicar la vida de un ratón y hemos logrado hacer que los telómeros hagan que, bueno, vivamos más, ¿no? El alargamiento, acortamiento de telómeros. Bien, pero de ahí a decir que esto puede ser llevado indefinidamente hasta tener un cierto inmortalismo terrenal, yo creo que hay una distancia. Y aquí hay que partir de la evidencia científica de lo que podemos hacer y plantear lo que podremos hacer en un futuro con cierta prudencia y precaución por los riesgos que pueda conllevar para el ser humano individual, para la persona y para la especie humana. Otra cuestión de amplio respiro que plantean el transhumanismo y el mejoramiento humano, ¿no? La cuestión acerca del sentido, quiénes somos como humanidad y hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia un perfeccionamiento biofísico por el que queremos ser todos perfectos, pensar mejor, no equivocarnos, tener afectos perfectos? ¿O el mejoramiento debe ser entendido, repito, de forma que el ser humano sea comprendido en toda su perspectiva, en toda su amplitud, en todas sus dimensiones? Yo creo que todo esto nos debe hacer pensar, al menos quienes nos dedicamos a la bioética desde la filosofía, desde los fundamentos filosóficos de las decisiones éticas, que respeten al ser humano, que respeten a la persona, que respeten el ecosistema que le rodea, y que mire hacia un bien de la humanidad, un bien común, que tenga en cuenta la justicia, la equidad, la precaución, la prudencia. Creo que todo esto nos debe hacer pensar. Bien, aquí he lanzado algunas de las ideas. Yo no resuelvo nada en mi artículo. Mi artículo es muy breve, son 15 páginas apenas, pero sí espero que haga pensar acerca de los riesgos, los aspectos deseables y buenos, y al mismo tiempo nos haga tomar decisiones que realmente redunden en bien de la persona, de nuestro planeta y de las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. También sugiero para el debate una breve reflexión y pregunta, ¿no? Si el futuro de la humanidad depende de los valores humanistas y de los principios de la libertad, de la democracia, de la dignidad de las personas, ¿cómo construir en este mundo globalizado un sistema de valores y una ética global aplicada a las biotecnologías cuando hay distintas maneras de aproximarse, cosmologías, creencias, etc., ¿no? O sea, ¿cómo vamos a construir esos valores universales, ¿no? Paso la palabra al profesor Jove. Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar a Albert y a Miguel Ángel por haberme invitado a aquel curso maravilloso que tuvimos la oportunidad de disfrutar en Santander, en la Universidad Internacional. Agradezco también mucho a la universidad aquel curso que tuvo una cierta repercusión, mucha participación, bastantes alumnos y unos debates muy vivos y muy intensos, porque este tema realmente es un tema que toca muchos aspectos y que es realmente de un gran calado en todos los puntos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista científico, tecnológico, filosófico, humanístico y ético. Y es un debate, digamos, que está en el momento, en un gran momento, porque cada vez vemos cómo van sorprendiéndonos nuevas aventuras tecnológicas y nuevas aplicaciones y nuevas ideas que a veces nos sorprenden y a veces también nos asustan un poco.
Bueno, mi contribución en el libro, mi modesta contribución es desde la perspectiva de la genética, que es una de las áreas más dinámicas, como todos conocen, de la biología. Hoy en día se suele decir que la genética está en el centro de la biología porque es la que ha aportado las soluciones o ha desvelado los principales problemas o enigmas que nos plantea el fenómeno de la vida. Un fenómeno que no sabemos definir, no sabemos qué es la vida, pero gracias a la biología y con gran participación de la genética sí sabemos cómo es la vida. Estamos desvelando cómo funcionan los seres vivos. Eso sí podemos hacerlo los biólogos o los genetistas. Lo que no podemos hacer es resolver qué es la vida. Y esa pregunta de qué es la vida tiene, por supuesto, connotaciones filosóficas que tienen mucho que ver con el contenido del libro, ¿no? La contribución mía pues, es sencillamente qué es lo que la genética ha ido ofreciendo a la humanidad desde prácticamente su nacimiento. La genética es una ciencia muy reciente. Nació justo con una precisión absoluta en 1900, al principio del siglo XX, cuando se descubrieron las leyes de Mendel o los trabajos que había hecho Mendel que habían pasado desapercibidos en su época. Y a partir de entonces surgen toda una serie de respuestas. La primera es esa, cómo se transmiten los caracteres hereditarios, mendelismo, pero a partir de ahí empiezan a surgir nuevos y muy acelerados descubrimientos que paulatinamente nos van diciendo, por ejemplo, pues dónde está la información genética, en qué consisten los genes, cómo se materializan molecularmente, cuál es la molécula de la información, la molécula del ADN. Estamos hablando todavía de los años 40, 50. En el año 53 es cuando se publica el famoso trabajo de Watson y Crick sobre la doble hélice. Poco después se desvela algo muy importante, que es el código genético. Todos los seres vivos, todas las especies que han poblado el planeta Tierra desde hace 3.800 millones de años, no es mucho, hemos compartido y compartimos el mismo código, el mismo sistema de traducción de la información genética en otras moléculas, como son las proteínas, que son las biomoléculas más importantes de las que estamos compuestos, fundamentalmente. Y así van surgiendo nuevos descubrimientos. A continuación, en los años 70, aparece la biotecnología, o mejor dicho, una parte de la biotecnología, que es la dedicada a la ingeniería genética. Es decir, si hemos desvelado cómo es la molécula del ADN, el siguiente paso es aislar algún gen, y el primer aislamiento de un gen se produce precisamente en el año 73, se aísla un gen y se estudia cómo está compuesto, en qué consiste, y a partir de ahí viene otra tentación, que es precisamente la de manipular los genes. Eso entra dentro de un capítulo que es el que llamamos ingeniería genética, y la ingeniería genética ya no es ciencia, sino que es aplicación de la ciencia. Es decir, estamos ya pasando a otro campo, pasamos del conocimiento. Es muy bueno conocer, es necesario conocer, este es uno de los encargos que tiene el ser humano de nuestro creador, pero evidentemente también por nuestra propia naturaleza somos seres inteligentes que deseamos ir desvelando cosas. Bueno, la ingeniería genética es entonces un fenómeno que aparece en los años 70 con una serie de pasos importantes por los cuales se trata ya de modificar genes. La modificación de genes, en principio, no nos tiene que asustar si los fines... El problema siempre son los fines, más que las ideas, ¿no? Si la finalidad es positiva, por ejemplo, para obtener bacterias que sean capaces de fabricar fármacos, por ejemplo, la insulina, que ha sido un gran recurso que nos ha ofrecido la ingeniería genética. Hoy en día la insulina humana se fabrica en bacterias y es la que sirve para controlar la diabetes en todas las personas que tienen esta enfermedad, pues evidentemente eso es muy positivo, como la mejora genética de las plantas cultivadas que hoy en día producen los llamados organismos transgénicos que son resistentes a enfermedades y que tienen unas capacidades de producción mucho más altas, o en la ganadería. Es decir, la ingeniería genética es ese paso del conocimiento a la manipulación con fines determinados. El problema es que, siguiendo en este avance, el siguiente punto de interés es trasladar esas tecnologías al ser humano. Y es donde ya nos vamos a encontrar con más problemas. No es que sea una novedad el hacer manipulación genética en el hombre, lo que ocurre a partir de los años 80, 90 y más, concretamente en las últimas
décadas o en los últimos años. Ya hubo, y hay un capítulo ahí en el que yo trato precisamente de cómo al principio de la genética, en el principio del siglo XX, hubo una corriente que llamábamos de eugenesia social, que trataba de hacer mejora genética o mejoramiento genético en el hombre de una manera muy burda, que era simplemente pues controlando la natalidad o controlando la capacidad de procrear, ¿no? Es decir, prohibiendo o permitiendo según la, entre comillas, calidad genética de los progenitores. Eso no es ninguna broma. Hubo corrientes eugenésicas muy fuertes en Estados Unidos a principios del siglo pasado y que derivaron, bueno, que digamos alimentaron las ideas racistas y que luego se trasladaron a nuestro continente con todo el episodio que ya saben del nazismo y las diferencias raciales o las diferencias, digamos el gran argumento de los nazis, ¿no? De la raza aria, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue un primer intento. Lo que pasa es que aquel intento de eugenesia no era un intento de manipulación directa del material genético, sino en todo caso de la reproducción humana, ¿no? Con una gran falsedad que a mí me interesa mucho dejar aquí claro. Y es que nosotros no solo transmitimos genes, el ser humano no es un ser que transmita genes únicamente a sus descendientes, nosotros estamos transmitiendo también información, porque somos la única especie en el planeta, hasta donde conocemos evidentemente, que ha desarrollado una capacidad de relación con el medio ambiente y con las otras especies y que además es capaz de transmitir conocimiento a las generaciones futuras y también, por supuesto, entre las personas que conviven en el momento actual. Esa transmisión de conocimiento ha dado lugar a una evolución no biológica, que es la evolución cultural. Digamos que la especie humana es la única especie sobre el planeta en la cual a la evolución biológica añade una evolución cultural, va transmitiendo y eso contribuye evidentemente al bienestar y a todo lo demás. Dejamos ese capítulo simplemente para decir que había un gran error en aquello y era pensar que todo rasgo humano, incluso los del comportamiento, los de la conducta, tienen base genética. Nada de esto. Los genes transmiten caracteres, rasgos físicos, fisiológicos, bioquímicos y demás, pero raramente van a influir directamente, salvo, en fin, algunas concretas patologías que tienen causa genética en el comportamiento. El comportamiento es algo que se va adquiriendo y la personalidad se va labrando, cada uno, a lo largo de su vida a base de las influencias ambientales, de la educación y de tantas cosas. Difícilmente conseguiremos un gran músico en un hijo que pudiera tener buenos genes para tocar muy bien un instrumento si no le pusiéramos en el conservatorio a estudiar duras clases de trabajo, ¿no? Bueno, pues el gran error fue pensar que todo está condicionado por los genes y, por tanto, si hacemos lo mismo que en las plantas o en los animales, es decir, seleccionamos los mejores reproductores, todo ello entrecomillado, porque parece a veces da un poco espeluznante hablar de estas cosas, pero esas eran las ideas que se tenían a principios del siglo XX, pues podríamos conseguir una mejora de la especie. Todo aquello se fue abajo, evidentemente, porque es claro que el comportamiento, las conductas antisociales y tantas cosas que no nos gustan no tienen nada que ver con los genes, sino que en todo caso son de otra influencia de carácter más bien ambiental. Como muy bien decía Sidney Brenner, uno de los premios Nobel más, digamos, importantes de la historia de la genética y de la biología molecular, la única forma de mejorar a la especie humana no es la ingeniería genética, sino la educación. Bien, dejando ese punto, pues luego en el capítulo yo trato también sobre realmente lo que se está intentando hacer ahora, cómo es la manipulación genética en esta era de la genómica. Es decir, cuando ya sabemos las secuencias, ya tenemos ahí el mapa genético, digamos, totalmente conocido prácticamente cómo es nuestra información, el intento de hacer mejorar o tocar los genes concretos. Y ahí yo distingo cuatro fases: lo que se puede hacer a nivel genético, lo que se puede hacer a nivel celular, a nivel de tejidos o ya incluso a nivel de órganos, ¿no? En cada uno de ellos, pues, ¿qué es lo que se está haciendo? A nivel genético, ya se ha mencionado aquí por el doctor Miguel Ángel Serra, el tema de la terapia génica, es decir, evidentemente esa es una de las grandes proyecciones y ahí estaríamos en algo muy positivo. Es decir, si es posible
tocando algunos genes, modificarlos para que, en vez de estar alterados, genes naturalmente responsables de enfermedades o de patologías, casi siempre sistemas monogénicos, si somos capaces de cambiar la información de un gen por una versión positiva, una versión correcta, eso no debemos verlo mal. El problema siempre es cómo se hace, y con qué medios, y en dónde se aplica y a quién se aplica. Que eso lo dejamos luego para el debate. Porque muchas de estas innovaciones, el problema que plantean son si debemos de establecer límites hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es decir, el ser humano no es un medio, es un fin en sí mismo. Por lo tanto, no debemos, por ejemplo, utilizar embriones. Aquí se ha mencionado la noticia de la semana pasada de la utilización de una tecnología, la CRISPR, para alterar, modificar, editar genes en embriones humanos de los que ya, como premisa inicial, se dice que luego serán destruidos, ¿no? Bueno, esto nos plantea unas grandes interrogantes éticas. Bueno, a nivel celular está todo el tema de la biología de las células madre, no vamos a hablar de ello, ya en el libro pueden, digamos, conocer más cosas, como el tema de los órganos o en el tema de los tejidos. Pero sí que al final, y ya termino, me planteo, a modo de resumen, las connotaciones bioéticas. Yo creo que muchas de las cuestiones que se están intentando hacer ya se escapan un poco del campo de la técnica, se escapan un poco incluso de lo que es realmente posible. Aquí hay una gran influencia ideológica. Es decir, el transhumanismo yo lo veo más como una filosofía que como una realidad técnica o como una realidad que sale de la biología. No es posible hacer muchas de las cosas que se están diciendo. No es posible. Por ejemplo, hay un transhumanista que se llama George Church de la Universidad de Harvard que nos dice que va a resucitar el neandertal. Y uno se pregunta, ¿para qué quieres resucitar el neandertal? O que va a clonar niños, o que va a modificar el código genético, lo cual me parece una auténtica barbaridad, aparte de que yo lo veo irrealizable, porque algo que ha sido filtrado por 3.800 millones de evolución no se va a improvisar en 4 días. Pues entonces, al final, y ya con eso termino, pues lo que hacemos es una consideración ética, y simplemente quería decir que al final son los comités de bioética. Yo pienso que el papel de la bioética es cada vez más trascendente, porque la bioética es ese foro de debate en el cual se debe de reflexionar sobre lo que se puede o no se debe hacer en las aplicaciones de la ciencia para la mejora de la salud humana. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Si quisiéramos resumir muy brevemente, como hemos hecho con los anteriores ponentes, y lanzar una pregunta, tal vez sería, bien, el futuro de la ciencia y de las biotecnologías emergentes pasa por el sentido de sus propios límites, ¿no? ¿Cómo podemos establecer esos límites y las líneas rojas sin menoscabo del derecho a la innovación? Hemos cumplido, aunque hemos alterado un poco el programa, con este bloque de intervenciones que agradezco y que agradecemos de los 3 de los coautores del libro, para abrir un debate, dado que por algunas de las caras que veo por ahí y que al menos yo conozca, va a dar mucho de sí, porque creo que nos va a enriquecer a todos, no solo con preguntas, sino con incluso aportaciones y comentarios. ¿Por qué? Pues porque veo personas, al menos algunas de las que yo pueda conocer, desde el ámbito de la economía y de las corporaciones tecnológicas. Veo también a personas que están en la ayuda para mejorar la autonomía de personas con discapacidad física o psíquica. Veo a personas que trabajan en la naturaleza, en la conservación de la naturaleza, el medio ambiente, la gestión de la biosfera, el entorno, defensores de los animales y de otros seres sintientes, personas de la espiritualidad, ¿no? Y veo algunas personas, al menos de las que yo puedo reconocer desde aquí, que están o en un ámbito teológico o en un ámbito espiritual, de la ciencia, la tecnología. Por lo tanto, os animo
Animo a todos ustedes a empezar ese debate abierto. Tenemos hasta las 9. Veo que ya tenemos una mano rápidamente alzada y también hay miembros pues, de la filosofía transhumanista, personas que están trabajando en la visión de la singularidad, ¿no? Por lo tanto, animo a todos, por favor, a que brevemente hagan sus aportaciones. Primera palabra dada. Bueno, pues muchas gracias por las presentaciones. Yo voy directamente a por la mayor. El título de la conferencia: Humanidad, desafíos éticos de las tecnologías emergentes. Es decir, a mí me parece un planteamiento exquisitamente noble, aunque realmente dudo, soy escéptico, de que eso pueda tener una traslación a lo que es la realidad. Yo entiendo que la mayoría de los ponentes vienen del mundo académico y que su labor a lo mejor es elevarse sobre la realidad y establecer un marco de, pues bueno, no sé si especulación intelectual, pero mi razón de escepticismo está en lo que es la historia, que muy brevemente tengo que exponer. La tecnología tiene un dueño. Esto que se dice o se presenta al público diciendo que seremos capaces, que podremos... No, mire usted, van a ser, si siguen las políticas tal cual en todos los países, esto que es una gaussiana en los países occidentales, en los que los del medio, la clase media, somos mayorías, se va a convertir en una M, vamos a ir todos más a la zona pobre y solo una reducida parte de la derecha de la M, aquellos de mayor renta, van a poder sin duda disfrutar de ese tipo de desarrollos tecnológicos que, por otra parte, como ya he dicho antes, tiene un dueño, pero tiene una característica fundamental, y es que, como todos sabemos, el conocimiento es poder, y el conocimiento tecnológico tiene una componente económica que es doblemente poder, poder al cuadrado. Y cuando hablamos poder tenemos que inmediatamente pensar en los grupos de poder, querámoslo o no, en las élites. Y hay que pensar cuál es la historia de, por ejemplo, la Alemania nazi. Hay que pensar que hubo 1000 científicos que se salvaron del juicio de Nuremberg porque, bueno, le pidieron a Hermann Ober, los americanos, que elaborara una lista. Estos señores, lejos de estar en libertad vigilada y hacer su labor con mucho cuidadito, les metieron hasta la cocina de la administración americana y han seguido haciendo las suyas. Y entonces han experimentado, señor don Francisco Mora, pues con el cerebro humano. O sea, ahí está el proyecto MKUltra, el señor Edward Cameron, presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, que ya se sabía que era de la CIA, que hizo todos los crímenes que quiso y más, y se sigue, ya para terminar, se sigue utilizando la tecnología no para el beneficio común, sino muchas veces desde el punto de vista criminal, para experimentar no sobre gente del tercer mundo, sino sobre gente de este primer mundo, que son víctimas de experimentos no consensual. Entonces yo quería traer ese aspecto de la realidad a este debate. Gracias. Muchísimas gracias. No contestamos, si os parece, desde la mesa, abrimos más preguntas y nos apuntamos a aquellas que a lo mejor nos apetezca contestar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Orbe, yo trabajo en IBM y tuve la ocasión de estar en la Universidad de Menéndez Pelayo. Hola. ¿Qué tal? Tengo opiniones, digamos, muy distintas. Lo primero de todo que me interesa es, ¿hay tiempo? Porque esa es la clave, es decir, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, ¿no? Para determinadas preguntas, ¿no? Entonces, yo, digamos que soy muy escéptico, muy crítico, según qué. Por ejemplo, la inteligencia artificial general, ¿va a venir y va a tomar el mundo? Bueno, pues depende de qué tiempo, en el 2200, en el 2100, en el 2050, mañana. Yo creo que no, yo creo que a lo mejor tenemos tiempo, porque no parece nada que vaya a ocurrir, no hay nada que nos indique que eso está ocurriendo. Los implantes cibernéticos y demás, tampoco. O sea, queda mucho tiempo. Es decir, no hay nada que ahora mismo diga que eso está ocurriendo. ¿Qué, sin embargo, sí está ocurriendo ya y es un poco estremecedor? La genética. Eso sí está ocurriendo ahora.
Eso está ocurriendo ahora mismo. Entonces, los cambios en la ingeniería genética que están ocurriendo ahora y mañana y dentro de un año y dentro de 10 son fundamentales y para eso sí que hay que tener una respuesta. Y algo que se ha mencionado antes también, muy importante, que es desde el punto de vista de la economía, el empleo. Es que el coche de Google no es que vaya a quitar el empleo a muchos conductores, es que los ordenadores, las máquinas, los robots, sobre todo la inteligencia artificial débil, está quitando ya el empleo a cantidades ingentes de población. Y eso es una cosa que está ocurriendo ahora. De modo que está bien plantearte si dentro de 30 años vamos a tener implantes cerebrales. El asunto es que ahora mismo nos estamos quedando sin empleo. Ese es el asunto. Y ahora mismo tenemos, digamos, una capacidad de manipulación genética enorme. Y tampoco estoy muy de acuerdo con la intervención anterior en el sentido de que son grupos de poder. Hay cantidad de movimiento libre, de conocimiento distribuido, digamos que hay cantidad de herramientas en manos de pequeñas personas independientes, grupos pequeños, porque se democratiza el conocimiento, la tecnología y la capacidad de influir. Gracias. Bueno, animaría también a personas del público que puedan tener una visión más optimista de todos los temas que estamos tratando y me consta que hay algunos de ellos para contrastar, ¿no? Y gracias. Yo soy Francisco Ruiz y trabajo en Google, precisamente. Y tengo una visión totalmente distinta. Bueno, comparto muchas cosas de las que se han dicho aquí, ¿eh? Es decir, el proceso tecnológico es estupendo, es maravilloso, pero hay que poner límites. Efectivamente, no todo vale y hay que encontrar dónde están esos límites y dónde está la ética en determinadas cuestiones. Yo quería entrar en torno al tema de los empleos, porque no lo comparto para nada. Precisamente lo que la tecnología está haciendo es lo que ha hecho siempre. Es decir, en la revolución industrial hubo aquella movilización de los luditas que entraban en los telares y quemaban aquello porque iban a acabar con el empleo de los obreros que estaban en los telares, ¿no? Y creo que la máquina, los telares en este caso, lo que hicieron fue dotar a esas fábricas de mucha mayor eficiencia y productividad. ¿Qué podemos pensar con ese mismo planteamiento de qué ocurriría, por ejemplo, si todavía estuviéramos, bueno, que no existieran los coches porque acabaron con los carros tirados por caballos, los que hacían las herraduras, etcétera, etcétera, ¿no? Dice la Comisión Europea recientemente que para el año 2020 se espera que habrá 900.000 puestos de trabajo que no se podrán cubrir en el ámbito de la economía digital porque no hay profesionales con habilidades digitales para cubrir esos puestos. La tecnología destruye empleos de poca cualificación, pero crea otros muchos de mucha mayor cualificación y mucho mejor pagados. Y lo que tenemos que hacer ahora, como dice el libro de Race Against the Machine, es que cualquier persona que está, como todos que estamos aquí, protagonista de esta revolución tecnológica, no podemos quedarnos parados y tenemos que estar en permanente formación para adaptarnos a los empleos que está generando las nuevas tecnologías. Esa era mi aportación. Muchas gracias. Bueno, nos vamos aproximando a esa visión tecno-optimista que estábamos diciendo que estaría bien que aflorase en este debate, ¿no? Es decir, lo ha comentado el anterior interviniente, ¿no? Sergio. Sí, hola. ¿Qué tal? Soy Sergio Martínez de la Delga Tarrero y quería, en contraposición también a lo que estaba diciendo este señor de experimentar con cerebros y hacer horrores y esto, me he pasado 2 días rescatando el cerebro de uno de nuestros mejores amigos y crionicistas españoles, un líder en la criónica, Javier Ruiz, que falleció hace cosa de 40 horas. Y hemos conseguido con éxito congelar su cerebro en nitrógeno líquido y se lo ha mandado a Criorus en Rusia, con lo que a lo mejor en 40 años podemos volver a verle. Y por ahora no voy a decir nada más. No sé si José Luis quiere decir algo. Efectivamente, nosotros creemos que el futuro va a ser maravilloso. La condición humana nunca ha sido tan buena como actualmente, a pesar de que siempre vemos el lado malo antes que el lado bueno, porque la amígdala reacciona así. Siempre las noticias malas las multiplicamos cuando estamos viviendo en el mejor de los momentos en la historia de la humanidad. Steven Pinker, un profesor de MIT y de Harvard, habla de eso precisamente. Yo les recomiendo que vean el TED Talk de él, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Pero bueno, en el largo plazo yo estoy también convencido, vamos a un mundo mucho mejor. Todos aquí casi serían muertos hace 3 siglos, porque la expectativa de vida promedio eran 25 años. Ahora la gente dura hasta los 75, en algunos casos cuando fallecen tenemos que hacer como acaba de hacer Sergio,
preservar el cerebro porque nosotros creemos que vamos a poder reanimar a la gente en 40 años aproximadamente. Y vamos a curar todas las enfermedades también, Albert. Nosotros estamos convencidos de esto, vamos a la cura masiva de las enfermedades. Yo di una presentación sobre esto hace 2 días en la Fundación Rafael del Pino y somos muy optimistas. Estamos educando a una cantidad de líderes del futuro en Singularity University en California. Anunciamos 2 becas para 2 españoles para que vengan a Silicon Valley, para que vean el futuro positivo de la humanidad y salgan de este europesimismo y este hispanopesimismo. Hombre, eso es interesante. O sea, ¿hay un partido político transhumanista? Sí. O sea, sí. Y tenemos candidatos de 3 países ahora para presidente. Javier, que murió hace 1 día y medio, fue cofundador del partido conmigo y con otro colega, sí. Estamos trabajando en el partido desde hace 1 año y medio, 2 años, preparándolo todo para una presentación pública, sí. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay un candidato muy irónico. Su nombre es Zoltán István, él es descendiente de húngaros y él ha hecho campaña por todos los Estados Unidos llevando un autobús que lo han pintado de ataúd y lo han llevado a Washington frente al Capitolio mostrando que nosotros los transhumanistas creemos que vamos a ver la muerte de la muerte, que nosotros vamos a vencer la muerte, vamos a curar todas las enfermedades en los próximos 30 años y ha sido una buena campaña política muy interesante. Vamos a matar a la muerte. Bien, no sé si desde una óptica trascendente o espiritual alguien se anima a hablar de la muerte y de todo esto, no sé. ¿Qué os parece, Fausto? ¿O hay dos? ¿Usted? Sí. Yo soy el tercero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. Hola, buenas tardes. No, es que había... A ver, ahora me he perdido yo, perdonad. La extrema derecha desde mi punto de vista y la extrema izquierda desde mi punto de vista. Por tanto, 1, 2, 3, ¿no? Adelante, vale. Buenas tardes. Yo soy una estudiante, no soy de Google ni ninguna autoridad, pero quería aportar algunas cosas a lo que han dicho algunas personas anteriormente. Por ejemplo, han hablado del ámbito laboral, pero desde las investigaciones que he realizado yo con algunas compañeras, también depende de qué ámbito laboral hablemos y en los campos en los que se están empleando a esas máquinas que sustituyen a las personas, porque no es lo mismo emplear un robot como supervisor de un campo de minas para evitar la posible muerte de una persona a utilizarlo, por ejemplo, pues como asistente personal, porque evidentemente es un trabajo que no corre ningún riesgo a la persona y no importa nada que... O sea, a ver, sería mejor que lo realizara una persona en vez de un robot. Y también quería preguntar, porque han hablado ustedes de neuroeducación y me parece algo muy interesante porque igual que se asemejan actualmente las neuronas humanas a las neuronas artificiales de la inteligencia artificial, ¿sería posible, igual que se crean, no lo llamemos cerebros, pero como pseudocerebros para la inteligencia artificial, ¿sería posible asemejar ese cerebro emocional del que han hablado para una máquina? Porque si es así, podríamos hablar también del ámbito de la neuroeducación en una máquina. Fíjese usted qué cortito. No. Se puede expandir, pero la contestación es no. Bien, teníamos 2... ¿Sí? ¿Usted? Bueno, no se anima nadie. Usted, teníamos una pregunta y después... Buenas noches, mi nombre es Fausto, estudio teología y soy investigador del transhumanismo en la Facultad de Teología de Barcelona. Que tengas mucha salud y que podamos ver esos 30 o 40 años después, para que sea la realidad, la verdad. Creo que, no sé, es decir, lo que está en juego aquí es el ser humano como figura humana, es decir, como criatura. La pregunta que tenemos que hacernos no es si podemos hacer un lab de la persona, si podemos
congelar un cerebro, despertarlo después. La pregunta es anterior, es decir, ¿qué somos? ¿Qué podemos ser? ¿De dónde venimos? Son las preguntas filosóficas de toda la vida. Y aún no hemos respondido qué somos y la tendencia a qué seremos, pues también son preguntas que ahí están. Yo no creo personalmente que la respuesta la vayamos a encontrar en un ordenador, en un mega sistema computacional. Creo que la naturaleza humana tiene que ser considerada. Has hablado de algún personaje de la Harvard, pero sería bueno que te acuerdes también de Michael Sandel, estudiar la ética, la visión de Michael Sandel, de Francis Fukuyama y también de Jeremy Rifkin. Todo el tema del principio de responsabilidad creo que debemos tenerlo. En este punto Hans Jonas nos da a todos una lección bastante contemporánea. Creo que esa visión de John Hannes, debemos tenerla presente. Y es la de, ha existido vida humana siempre, o desde que siempre existe, por tanto es un patrimonio que hemos recibido y debemos conservar. Es un principio de responsabilidad. Pero es que para que pueda existir vida humana necesitamos también el entorno, el ambiente, los demás organismos. Nosotros los seres humanos no somos solo algo biológico, tenemos esa dimensión trascendente, la dimensión relacional, esa tendencia ciertamente a la búsqueda de resucitar mañana o pasado, la esperanza de devolver la vida. Yo no sé si será la ciencia la que tendrá la respuesta a devolver la vida humana. Podemos lograr retardar los procesos biológicos, y termino, pero yo creo que no nos toca a nosotros o los seres humanos. No sé si existe la posibilidad tecnológica e incluso yo planteo la pregunta, ¿es posible? ¿Es racional que los seres humanos podamos creer que es posible el resucitar a un muerto, por ejemplo? Bien, yo pienso que tenemos mucho camino que recorrer y mi punto de vista ya más personal, y concluyo con esto, es dialoguemos, busquemos la verdad, que hay muchas confluencias. Así como se habla de tecnologías convergentes, hablemos también de conocimientos y de ciencias convergentes. ¿Para qué? Para buscar la verdad, que nos ayude a buscar criterios comunes, que nos ayuden a caminar y a evolucionar con la tecnología que todos queremos que siga adelante. Gracias. La siguiente intervención. Empezamos ya a estar al límite. Tenemos dos, aparte de usted. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y antes que nada... Ay, perdón. Muchas gracias. Antes que nada quiero felicitar a todos los que han intervenido y a la Fundación, por supuesto, por la iniciativa y por el logro, que me parece que es un logro importantísimo en un tema que no puede ser más de actualidad. Creo que se han tocado muchísimos aspectos y todos muy interesantes. Sin embargo, permítanme el atrevimiento para decirles que echo en falta uno, que me parece también muy importante, y es que todo esto plantea unos problemas jurídicos de campeonato que no tenemos ni noción de cuáles pueden ser, ni mucho menos de cómo atacarlos. Imaginemos todos estos temas, lo estoy hablando aquí detrás de mí, de cerebros que andan por ahí, que pueden volver dentro de no sé cuántos años, no sé cómo, en fin, todo eso. ¿Quién es el titular de todo eso? ¿Quién tiene el derecho para, los conflictos de derechos, qué tribunales van a poder dictaminar sobre este tipo de conflictos? Es decir, ahí se abre un campo que me parece, hoy por hoy, bueno, interminable, enigmático, misterioso, que me parece que no está explorado en absoluto, ¿no? Y luego sobre el tema, y perdón ya, para ser un poco... Con esto que quiero ser positivo, no quiero ser negativista,
Pero hay otros campos positivos también, o depende de cómo se enfoquen. El tema de la inmortalidad, que ha salido aquí. Hace ya muchos años hay un libro de un físico norteamericano, que probablemente muchos de ustedes conocen, que se llama, el autor Frank Tipler, y el libro se llama La física de la inmortalidad. Y es un libro que trata sobre cómo a través de ordenadores, por la autorreproducción de ordenadores, se puede llegar a pensar en... Es lo que él dice, yo no digo que esté de acuerdo. Lo que sí es cierto es que él emplea una base matemática no al alcance de cualquiera, aunque el libro está tan bien estructurado que tiene una primera parte que no hace mención concreta de la base matemática y una segunda parte en la cual dice, bueno, el que no esté contento con la anterior y quiera profundizar, que venga aquí y que lo vea, ¿no? Bueno, pues esto lleva tiempo rodando por ahí, pero claro, vuelvo a decir lo mismo, plantea unos problemas jurídicos de campeonato. Y nada más, repito, muchas gracias. Muchas gracias. En efecto, hay algunos grupos de juristas que están trabajando en todo el tema de la responsabilidad de los robots, ¿no? Sobre todo cuando adquieran más autonomía, que no sea simplemente una programación, etcétera. Este es un campo, ¿no?, que se está trabajando, ¿no? Es decir, el tema de la automatización. Y no sé si por alusiones y con todo el respeto, si después alguien, sé que hay juristas que han estado trabajando el tema que comentabas de la criopreservación, si con el respeto debido por el caso que nos has contado, si se puede explicar el proceso jurídico que se ha seguido en este tema, ¿no? Hay dos preguntas y si os parece después una intervención. Manu. Sí, bueno, yo soy Manu Herrán, intentaré ser muy breve, gracias a los autores por su exposición y por el debate. Yo trabajo en una asociación que se llama ATAN, en favor de personas con discapacidad y dependencia, y estamos decididos a emplear los avances científicos y tecnológicos en favor de estas personas para el mejoramiento de su vida, ¿no? Y llega un momento en que si tienes una discapacidad pero lo conviertes en una supercapacidad, pues el concepto de discapacidad desaparece, ¿no? Esto un poco a título, digamos, profesional de lo que yo me dedico. En cuanto ya más a título personal y como, digamos, filósofo aficionado, ¿vale? Yo creo que hay un par de conceptos un poco equivocados en lo que se ha dicho. Por un lado, hablamos de humanidad, sin embargo, yo analizando las características que definen la humanidad no encuentro que ninguna sea esencialmente diferente a las que tienen los animales, ¿no? Y luego, en cuanto a la vida, hablamos de la vida porque es una cosa que, como la humanidad, ¿no?, como nos abruma la complejidad de la vida, la riqueza y las capacidades humanas. Pero realmente de la vida lo más interesante es la experiencia subjetiva, es decir, lo que se llama la sentiencia o sintiencia que comentaba antes Albert. Entonces, digamos que desde este sensocentrismo podemos identificar esos fundamentos éticos y fundamentos de quiénes somos en última instancia y que nos pueden ayudar a determinar el curso de nuestras acciones. Gracias. Gracias. Siguiente, creo que estaba por ahí. Muchas gracias. Yo también vengo de Google, aunque no soy autoridad. Y quería dar las gracias primero solo por el hecho de plantear todos estos debates. En realidad el reto está en saber cuál es el límite del avance de la tecnología, y yo creo que el límite siempre es la dignidad humana, ¿no? De manera que todo avance de la tecnología que ayude a fortalecer la dignidad humana, como es en caso de discapacitados o de enfermedades, etcétera, pues será una maravilla, mientras que cuando sea a costa de la dignidad humana está claro que estamos ante una criminalidad, ¿no? En ese sentido creo que tenemos la experiencia de que el avance de la tecnología está ayudando a la dignidad de las personas. Preguntabais antes sobre el tema de los empleos y decíais, si está quitando el empleo a una persona, a lo mejor esa tecnología no es tan buena. Creo que hay que tener en cuenta que la tecnología no suple a la persona, sino que suple la tarea que hace esa persona. Decíais, a lo mejor cuando está quitando el trabajo a una asistente, pues eso no es positivo. Creo que todos tenemos un cacharro que ha sustituido a centenares de asistentes, ¿no? Ya no hace falta una secretaria que te lleve el calendario, ya nadie necesita un chofer que le lleve el coche porque conduce cada uno. En el caso concreto del coche que se conduce solo, la razón por la que Google empieza a experimentar con esto hace ya muchos años es la dignidad humana. Es descubrir que hay 20 millones de personas que mueren cada año en accidentes de tráfico y que
la solución no es hacer un ABS mejor, sino que si los accidentes se producen por errores humanos, eliminemos la tarea humana de tener que conducir y así salvaremos vidas humanas. Entonces, efectivamente, pues la máquina de vapor ha quitado un montón de tareas de remeros, ¿no? O la imprenta de tareas de copistas. Pero es que la dignidad humana no está en su tarea, ¿no? Y sí quería hacer una pregunta, perdón. Sí. En el tema de la educación han apuntado que dejaremos de estudiar tanto la perspectiva humana sobre lo que ocurre, las ciencias sociales, para basarnos en los datos. Y esto es lo que nos aportará el cerebro. Yo quería saber si en la medida en que podamos basarnos siempre en datos científicos y contrastables, dejará de ser necesario, por ejemplo, la democracia, ¿no? Porque ya se sabrá qué es lo mejor sin necesidad de la participación de la opinión de las personas. Dejamos las respuestas de la mesa para unas intervenciones finales, si os parece. Hay un tema que sí que apunta Manu y que hemos estado comentando antes, comiendo, ¿verdad, Manu? Es el ámbito de la discapacidad de las personas con diversidad funcional, ¿no? Tanto sea física como intelectual. El punto lo comparábamos con los Juegos Olímpicos, ¿no? Y también el otro día con el profesor Cordeiro, ¿no? Es decir, hasta ahora tenemos los Paralímpicos, tenemos los Olímpicos y parece que se nos están planteando los Superolímpicos, ¿no? Yo tenía conocimiento en Tokio parece ser que habrá unas Olimpiadas de robots, pero el otro día me enteré por el profesor Cordeiro que en Zúrich este año, después de las Olimpiadas, va a haber las primeras Olimpiadas de cyborgs, ¿no? Bueno, simplemente anunciar el tema de que el mundo de la discapacidad, capacidades aumentadas, también este debate es muy intenso y muy importante. Y el otro, que no quiero ahora tomar la palabra, es el tema de los otros seres sintientes, animales, etcétera, en el concepto, y veo también a profesores y catedráticos del ámbito de la conservación de la naturaleza y tal, el tema que también nos preocupa muchas veces de qué papel es el ser humano dentro de la biosfera, ¿no? Y por tanto sentirnos o no uno más, etcétera, ¿no? Me gustaría, si el tema jurídico lo pudieseis abordar, cómo en el marco legislativo español ha podido ser posible lo que comentabas antes, ¿no? Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo no soy tan acá. Espera, es que estábamos con el tema este. Perdón. ¿Podéis pasar, por favor, el micro? Después, perdona, ¿eh? Sí, bueno, en estos temas cada caso particular es un mundo. Yo tengo experiencia por haber leído varios libros sobre ello y cómo han funcionado en Estados Unidos en las situaciones más precarias. Cuando nadie lo hace, nadie sabe del tema, ningún casa funeraria sabe de nada, no hay nada. No hay un marco legal, no hay una protección. Entonces la gente se busca la vida para salvar a sus seres queridos porque piensa que es lo que quieren ellos y les ayudan, ¿no? Y lo que hemos hecho con Javi es eso, en las circunstancias que teníamos, que era un caso difícil porque ha muerto solo, han tenido que romper la puerta, tenía un ataque al corazón masivo y pues se judicializa el caso automáticamente y hay que hacer una autopsia. Entonces, al hablar con el doctor de la funeraria que hacía la autopsia, nos dijo, como no tiene golpes en el cerebro, ni tiene nada del cerebro, no es necesario tocar el cerebro. Pero sí había que abrirlo entero, sacar el corazón, hacer una serie de cosas que ya no se puede hacer perfusión y todo ese otro tipo de cosas que es lo ideal, ¿no? Entonces, sin perfusión, que ya es subóptimo, sí nos permitieron, porque así lo quería él, era obvio, tenía distintas evidencias de que así lo quería, estaba su esposa que también apoyaba esa decisión, y no había ninguna otra familiar que molestando o tal, pues que el juez y esta persona y el juez y todos han firmado que les parece bien que el cerebro se congele en nitrógeno líquido y se mande a un centro adecuado, en este caso en Moscú, que de hecho se ha ofrecido a mantenerlo a largo plazo sin coste alguno, y entre una serie de compañeros que estamos haciendo una fundación criónica para hacer esto en España hemos digamos sufragado los gastos y lo hemos conseguido hacer. En cuestión de un día lo hemos metido en nitrógeno líquido en una caja especial y ahora tenemos unos 5 días para conseguir básicamente la firma de un doctor que dice que lo manda para un experimento científico, que lo es. Cualquier operación criónica hoy en día es un experimento científico.
del que no sabemos la solución hasta que acaba el proceso dentro de una serie de años, ¿no? Y firma que el experimento se produce, y ellos también siguen haciendo esos experimentos con criónica y allí lo reciben y todo se ha formalizado muy fácil y muy rápidamente. Ahora estamos esperando pendientes 2-3 días a que tiene que haber un permiso, me parece que del Ministerio de Sanidad, con esas firmas de los doctores adecuados, etcétera, para que la dé, pero que en principio todos los procedimientos y todo se han desarrollado con bastante naturalidad. La verdad estamos sorprendidos casi porque sabemos que va a ser más difícil. Gracias. A ver, estamos ya sobrepasando las 9, tenemos creo que 2 o 3 preguntas y si después hacemos una breve intervención. 2 preguntas, la de la persona que tiene el micrófono y creo que había otra allí, y cerramos el turno de debate abierto, por favor. Buenas tardes, yo soy muy escueto, no tengo tanto nivel académico como ustedes y tal, tengo más escuela de vida que otra cosa, pero me ha llamado la atención de los ponentes algo que ha mencionado, digamos, y que ha mencionado la manipulación nazi de alguna forma mental, digamos, en Alemania. Me crié en ese país hasta la adolescencia y siempre me he estado preguntando un poco sobre los dos países. Me llama la atención, digamos, la neuroeducación, digamos, que han mencionado, tal. Pero, sinceramente, digamos, en Alemania ha habido una segunda manipulación, digamos, eso. Por eso se dice que los alemanes viven para trabajar en vez de trabajar para vivir. O sea, eso se lo digo con cierto conocimiento y tal. Entonces, sí, efectivamente, digamos, es positiva, me gusta y aplaudo, digamos, la neuroeducación, pero también me preocupa la neuromanipulación y tal, ¿no? Que creo que, digamos, que puede ser, digamos, la parte negativa. Gracias. Gracias. Última pregunta entre el público, por favor. Intervención. Creo que había una persona por ahí. ¿No? Una. 2. Hola, muchas gracias. Yo estoy contento porque en el pequeño panfletito de la entrada citaban la felicidad, cosa que el otro día en la conferencia de la singularidad no la oí por ninguna parte. Y la felicidad tecnológica a mí me resulta un poco sospechosa, dado el tremendo aumento de la depresión en los países avanzados y el bajísimo lugar que ocupan en los rankings de felicidad, que son ocupados en primer lugar por países del Caribe y tal. Entonces yo creo que eso va más en cuestión de neuroeducación, educación emocional, y esa es la pregunta: ¿cómo habría que hacer para poner en marcha ya programas de educación emocional con los pequeños, que ya hay? Daniel Goleman habla de ellos, y de otras inteligencias también, inteligencias múltiples como las de Howard Gardner. Muchas gracias. Por favor, 2 últimas preguntas. Una persona que estaba, y Alejandro, que está ahí al fondo, y cerramos el turno, por favor. Si no, se nos hará muy tarde. Yo también trabajo como Manu para el tema de la discapacidad y sobre todo de la autonomía de las personas. Y me uno un poco al comentario que ha dicho el compañero de Google, que yo creo, un poco por quitar el pesimismo a las tecnologías, yo creo que la tecnología, desde luego, siempre va a tener 2 caras, pero lo que hay que buscar es ese punto de valor que es el que tenemos que buscar. Hay que buscar siempre de la tecnología qué punto tiene de valor. Y es una responsabilidad también que tenemos. Yo creo que nosotros desde hace un tiempo hemos adquirido un lema que liga 3 grandes pilares: ciencia, tecnología y humanismo. Entonces creo que son 3 grandes puntos que tienen que ir de la mano, porque siempre hay que buscar ese valor que hay que otorgar a las personas, porque me gusta mucho también, antes se ha mencionado el tema de la democratización. Yo creo que es la importancia, y es cierto que vivimos, y así lo demuestran las estadísticas, vivimos una de las mejores épocas de la historia de la humanidad, con menores índices de pobreza, menos tasas de enfermedad. Se habla de la ingeniería genética, pero ha traído grandes cosas: la insulina, los antibióticos. Quiero decir, lo que tenemos que buscar, y hay que buscar y tiene que ser nuestro lema, es cómo otorgar un valor que realmente proporcione una mayor felicidad, que han mencionado ahora, y una mayor calidad de vida a las personas. Gracias. Última intervención, por favor. Simplemente corregir un poco el aspecto que parece que he dado. Yo soy muy optimista, creo que vivimos no en una de las mejores épocas, sino en la mejor. En cantidad de cosas vamos a mejor en educación, en esperanza de vida, en calidad de vida, en democracia, en cultura, en todo. Vamos mejor.
en casi todo, pero surgen problemas y estos problemas hay que abordarlos. Y realmente lo que me preocupa es por qué los líderes de opinión no están hablando de estos problemas y este ámbito exquisito pero reducido no es un ámbito mucho más común, porque estas cosas que son problemas que están surgiendo ahora y se están planteando ahora no están en la agenda cotidiana, simplemente. Bueno, os queremos agradecer muchísimo la participación. Damos una opción con la brevedad que nos corresponde a los 3 participantes de la mesa y cerraremos Miguel Ángel y yo. Elena. Sí, por favor. Sí, es imposible abordar todas las cuestiones que han sido tratadas y planteadas y de hecho no pretendo ni contestarlas. Creo que ha habido intervenciones que han sido iluminadoras, aportaciones interesantes. Voy a hacer una valoración general. La bioética afronta problemas uno detrás de otro. Es decir, podemos hacer consideraciones macro, consideraciones globales acerca del optimismo, el pesimismo, pero de lo que se trata, y ha sido comentado por alguno de los intervinientes, se trata de ver si esas intervenciones son realmente, respetan, se ha hablado de ello, la dignidad de la persona, respetan a las futuras generaciones, respetan la libertad de las personas, respetan y se hacen bajo principios de justicia y equidad. Es decir, hay que tener en cuenta, hacer un análisis pormenorizado de esas cuestiones viendo qué es lo que está en juego, no solamente el fin de la acción, sino los medios que se utilizan y si realmente ayudan al hombre, a la humanidad. Yo soy optimista, creo que en lo técnico vamos a conseguir muchas cosas. Ahora bien, no soy tan optimista en lo que se refiere al desarrollo paralelo de una dimensión ética sapiencial de las cuestiones que se plantean. Yo me dedico a la bioética desde el año 95, casi 20 años, son muchos desde que empecé a hacer una tesis doctoral sobre temas de bioética, y tengo que reconocer que hemos ido muy rápido en lo científico y eso es estupendo, pero al mismo tiempo no ha habido un desarrollo ético, legal, que vaya paralelamente y que afronte las cuestiones teniendo en cuenta todo lo que está en juego. Entonces creo que hay mucho por hacer y mucho por desarrollar. Se ha mencionado el tema de la neuroética, creo que es imposible abordarlos todos, solamente es un llamamiento a pensar en profundidad cada una de estas cuestiones. Creo que la humanidad va a crecer en desarrollo científico, tecnológico, pero que realmente sea para el bien de todos. Muchas gracias, Elena. Profesor Mora. ¿Yo? Sí. Como quieras. Muchísimas gracias. Aquí se ha dicho tanto que realmente han sido microexposiciones casi paralelas a las de la mesa. Y realmente poder contestar eso es absolutamente imposible. Sobre todo porque todas ellas han sido enormemente inteligentes y aquí tenéis el pobre que no tiene apenas capacidad ni conocimiento para poder realmente contestar cada una. Pero lo que prevalece fundamentalmente es ser o estar imbuidos de una enorme modestia al darnos cuenta la ignorancia que poseemos. Para mí es nuclear cuando se habla del ser humano o cuando se habla de los animales, cuando se habla del cerebro. Desconocemos cómo funciona el cerebro. Hablamos de genes y no nos damos cuenta que el gen no es nada determinístico, es el ambioma, es el medio ambiente, el que determina el que un gen se exprese como A, como B o como C. El determinante es el medio ambiente. Y si hablamos de acercarnos a esa inmortalidad con el ser humano, el 75% de los que nos puede hacer extender nuestra vida es el ambiente, tan simple y rústico como los estilos de vida que estamos desarrollando. Como yo podría demostrarles aquí si Albert fuese tan gentil de darme a mí una hora de charla. Entonces, el tema es tan simple como eso. O cuando se habla aquí, se dice la muerte, y dentro de tal, pues podemos retrotraer y traer y tal. Mire usted, la muerte es intangible. ¿A qué estamos discutiendo? Si entendemos cómo funciona medianamente el cerebro, que no es con códigos de espacio, sino con códigos de tiempo, en sistemas distribuidos por las redes de las áreas corticales. Cuando alguien tiene 30 segundos de una falta de oxígeno, se acabó el viaje temporal de los códigos y aquello se acabó. Y la ciencia moderna admite
que para siempre. Y eso está ahí. Es decir, el entender que el ser humano es un ser consustancial, biológico, con todos los seres que viven y han sido producto de ese azar y determinante que es la evolución biológica. Eso está ahí, en el frontispicio de la ciencia actual. No hay dualismo, como lo planteó Platón, el genio, porque era un genio, que sería bonito el decirles a ustedes que entendía por alma, y cómo la ciencia moderna nos puede enseñar cómo se construyen las ideas y los abstractos en el cerebro, que es el codificante de lo que se entiende eufemísticamente como el alma. No, el ser humano es uno, consustancial con estar aquí, en este mundo, en el principio y en el final. Y con tantas cosas de esas, como decimos, ¿qué conocemos del ser humano? Y hablamos del ser humano. No sabemos qué es la conciencia, qué es lo que nos distingue del resto de los seres humanos. No tenemos metodología. Ahí es donde me gustaría ver todo aquello que es la aproximación de la inteligencia artificial y tanto que se aleja enormemente de lo que realmente es el funcionamiento del cerebro. Enormemente, porque la base fundamental, que es la emoción, que no es codificable, es el sentimiento, que es la conciencia de una emoción, y todo lo que conlleva el pensamiento humano, la conciencia, es decir, lo que no podemos medir y nos lleva de lo que medimos en el laboratorio con el método científico a lo que no somos capaces, que es la subjetividad humana. Y yo, cortando aquí, me quedo con cierta frustración, mi querido amigo. Porque yo venía aquí con la esperanza de plantear una pregunta que realmente trasciende a casi todo lo que se ha hablado aquí. En la ciencia estamos muy limitados, pero lo que empezamos a saber es tan simple como esto. Hasta ahora, se ha dicho aquí en genes, lo que puede ser transmitido, y lo ha explicado muy bien mi compañero. Pero lo que no sabíamos es lo que a partir de la epigenética empezamos a conocer. Y es que es posible transmitir por herencia a nuestros hijos un aspecto cognitivo. Por ejemplo, ciertos miedos. Eso es reciente. Hasta ahora, y se ha dicho aquí, los seres humanos éramos eslabones de una cadena individuales. No teníamos conexión con nuestra descendencia, fundamentalmente porque tenemos conocimientos muy sólidos del impedimento que tiene el espermatozoide y es para transmitir absolutamente nada de lo humano en lo cognitivo. Pues no es verdad. Hay experimentos sólidos, muy sólidos, constatados, no discutible, que se pueden transmitir a nuestra descendencia experiencias que nuestros hijos nunca han tenido. Y aquí es donde planteaba este tema tan recién, que no está en ningún lado, a menos que busques mi propio libro. Modestia aparte, hablo de la ética transgeneracional. No la ética del recién nacido, no la ética del que va a nacer. La ética no solo del que no ha nacido, sino ni siquiera que esté en la mente del progenitor y por tanto que va a nacer. Transgeneracional, porque ahora sí sabemos que es entre padres e hijos unos eslabones unidos constantemente. Y no es lo mismo antes, que decías, como no pasa a mis hijos, yo puedo fumar, puedo tomar cocaína, puedo comer ciertos alimentos, puedo tener una experiencia vital X y ya dejar todo eso para tener una procreación y tener mis hijos. ¡Ya no! Ahora si toma usted cocaína, si toma usted heroína, si fuma usted, si tiene ciertos componentes la dieta que usted toma y si desde luego ha sufrido usted ciertos dramáticos miedos, sepa usted que los puede transmitir. No es, por tanto, una nueva ética transgeneracional aquella que contemple en el futuro rama de la neuroética el que tengamos que reestudiar lo que es el condicionante ético del ser humano más allá de sí mismo. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Haremos dos intervenciones, la del profesor Jouvet y cerrará el acto con también sus comentarios el profesor Serra. Bueno, la verdad es que ya está casi todo dicho y únicamente pues la pregunta que se me hizo desde la mesa, doctor Albert,
cuando decía, porque también resume un poco muchas de las cosas que se han oído, ¿no? Si debe existir o cómo podemos establecer unas líneas rojas o unos límites sin menoscabo del derecho a la innovación. Creo que era esta la pregunta que me hacías. Y también digamos que traslada un poco, me ha trasladado un poco también muchas de las cosas que aquí se han dicho. Y yo, desde luego, si la pregunta es si debe haber líneas rojas o si debe de haber límites a la investigación, yo diría que no en lo que sea el avance del conocimiento. El conocimiento siempre es una necesidad, es una obligación. Somos seres inteligentes, racionales, y debemos estar siempre buscando la solución a los fenómenos que nos asombran, los fenómenos de la naturaleza, y eso es la ciencia. Ahora, si pasamos a la tecnología, que es la aplicación de la ciencia, ahí ya estamos en otro terreno, porque estamos aplicando los conocimientos para diversas cosas. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, la energía atómica. El uso bueno sería la solución de muchos problemas de salud, con la posibilidad de la curación de cáncer. El uso malo sería la bomba atómica de Hiroshima, por ejemplo, y es la misma, digamos, la misma fuente de conocimiento, pero en un lado mejor y en un lado muy negativo. Yo sí creo que debería de haber un juramento hipocrático de la ciencia que nos advirtiera sobre lo que se puede y lo que no se debe hacer. Y esto, además, está en todos los tratados, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 49, a raíz de lo que pasó en Alemania, precisamente, hasta pues el Código de Ontología Médica Española, que en el artículo 51.1 nos dice una cosa muy clara, que parece que se nos olvida. El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Quiero decir que este artículo no es baladí, esto además está reinstaurado en el año 2011, muy recientemente, después de una serie de etapas que, como todos saben, pues se han caracterizado por una cierta ingeniería social, ¿no? Pero ese principio deontológico médico es muy claro. Y como también se ha citado aquí, por ejemplo, los experimentos estos recientes que se están haciendo sobre embriones, la autorización de la Autoridad sobre Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido para que se puedan editar, que quiere decir tocar, corregir, modificar genes en embriones para que luego se destruyan. La finalidad de esa investigación es únicamente estudiar cómo funcionan unos genes en el desarrollo temprano, cosa que se podría hacer perfectamente igual en modelos animales. No es necesario hacer eso en embriones humanos. Este órgano regulador, esta digamos, agencia de fertilización humana y embriología del Reino Unido, es la misma que autorizó hace 10 años pues, la obtención de híbridos o la posibilidad de que se hibridaran gametos humanos con gametos animales. Su fertilización, por ejemplo, de óvulos de vaca con espermatozoides humanos. ¿Con qué fines? Pues decían que para obtener células embrionarias que pudieran servir como fuente para medicina regenerativa, cosa que jamás hemos sabido si ha salido y seguramente que no. Y también la misma agencia que ha autorizado el año pasado, lo dirían ustedes, o hace 2 años, mejor dicho, el escándalo que hubo con lo de los embriones triparentales. 2 óvulos, uno que se le trasladaba el núcleo al otro para evitar que en el primero, donde las mitocondrias podían estar alteradas o el ADN no transmitieran enfermedades mitocondriales, y luego se fecundaba con el tercero, que era el... En fin, son, evidentemente, eso es instrumentalizar la vida humana. Y eso va contra la dignidad. Y aquí se ha hablado mucho de dignidad. Si el ser humano es un fin en sí mismo desde la concepción, evidentemente los embriones no deben de ser tocados en ese aspecto porque se están utilizando vidas humanas como un medio, no como un fin en sí mismo. El doctor Severo Ochoa, nuestro premio Nobel de Medicina, decía que la ciencia es imparable y yo estoy totalmente de acuerdo. No hay duda respecto a que la ciencia debe continuar, pero donde tenemos que extremar y poner esas líneas es precisamente en las innovaciones tecnológicas o en las aplicaciones que de esa ciencia se puedan hacer. Y ahí está, y estoy muy de acuerdo con lo que nos ha dicho Elena, el tema de la bioética. La bioética es ese marco con muy buena voluntad, con muy buena disposición, que ha surgido en las últimas décadas precisamente para establecer esos límites, para que en las ciencias de la vida se sepa qué es lo que realmente se puede y se debe hacer, ¿no? Cuál es el límite y, sobre todo, ¿en función de qué? Pues en función de unos principios y de unos valores morales. ¿Cuál es el principal principio? Pues el respeto a la vida.
¿Cuál es el principal valor? Pues la propia vida humana, ¿no? La dignidad humana. Si nos saltamos eso o no lo consideramos, pues entonces, evidentemente, ancha es Castilla, ¿no? Como dice. Y en esto coincide también pues, cantidad de investigadores solventes y filósofos y pensadores como Hans Jonas, como Jürgen Habermas, o ya en el campo de la ciencia, pues yo citaría a Jérôme Lejeune, que para mí fue un descubrimiento, por supuesto, un gran defensor de la vida humana y el descubridor, como todos ustedes saben, de la causa del síndrome de Down, la trisomía 21. Y él manifestaba su preocupación porque el hombre va adquiriendo poder, pero no está progresando del mismo modo en su sabiduría, decía él, traduciendo la palabra sabiduría por ese avance moral que nos decía Elena Postigo. Es decir, hay un desequilibrio enorme entre el avance científico y tecnológico que va desbocado, por así decirlo, y un avance que no ha ido en paralelo y que está retrasado en la cuestión ética y en la cuestión moral, que es donde deberíamos de estarnos preocupando. Y nada más, simplemente estas son unas cuantas reflexiones. Todo lo que sea nada más que pensar en el hombre como una máquina, con piececitas que se pueden cambiar, mejorar, sustituir. Vamos a ver, si son para su salud, bienvenidas sean. Todas las innovaciones que están haciendo en ese campo para la discapacidad me parecen maravillosas, no tengo ningún problema. El problema es que ya se está hablando de otra cosa, estamos hablando de transhumanismo, estamos hablando de poshumanismo, de mejoramiento, de potenciar capacidades o incluso de trasladar el cerebro a no se sabe dónde, ¿no? A un ordenador con no se sabe luego qué fines. Aparte de que yo soy escéptico total sobre esa idea de que se pueda trasladar la mente a nada, porque la mente humana no solamente son neuronas, corrientes eléctricas y canales de iones, sino que hay algo más, ese algo más precisamente nunca lo va a sustituir una máquina, por mucho que queramos, ¿no? Nada más, muchas gracias. Bueno, son casi las 9:30, estamos todos muy cansados. Yo creo que, no obstante el cansancio, nos quedaríamos, como decía Paco Mora, una hora más hablando aquí, sin ningún problema. Tú quizá. No, tú lo has pedido, ¿eh? Sí, pero yo soy alondra y a estas horas ya... Ya, adiós. No va a ser el caso, no va a ser el caso. Yo quiero agradecer a todos los que han intervenido, desde la sala también, sus aportaciones. Creo que todas nos enriquecen. Creo que es fundamental que foros como este se desarrollen, que podamos contrastar nuestras posiciones, nuestras ideas, nuestros conocimientos. De esta forma crecemos todos, porque aprendemos siempre algo de los demás. Si nosotros pensamos que estamos en posesión de la verdad al 100%, creo que estamos equivocados. Siempre podemos aprender. Precisamente hay un experimento muy interesante que se cita en el libro, que se describe en el libro por parte de Duña Beitia, sobre el aprendizaje de lenguas en personas muy mayores, que es posible. Es posible. Léanselo porque es muy interesante. Y quiero animarles a todos a que no se dejen seducir por los cantos de sirena que podemos escuchar pues, en programas de televisión, en la radio o en alguna prensa. Que vayan a las fuentes, que vayan a la información contrastada. No todos quizá pueden acceder a publicaciones científicas como las que estamos habituados nosotros, pero sí que pueden ir a buscar libros como el que hoy nos ocupa, en el que esas cuestiones se desgranan, se explican con un lenguaje más asequible. Después que elaboren su propia posición críticamente, la que sea, pero que tenga unos fundamentos, no que sea de lo que acaban de oír, sino que realmente elaboren un pensamiento crítico. Y luego, evidentemente, lo pueden contrastar, como hoy se ha hecho, ¿no? Y luego les animo también, si pueden, en los próximos 2 meses, sí, poco más de 2 meses, hasta creo que es la segunda semana de abril, hay en Barcelona una exposición que se llama Más Humanos. Es una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde, por cierto, va a haber un acto como el de hoy, la semana que viene, para presentar el libro en Barcelona. Y en esa exposición, quizá los más tecno-optimistas puedan tener una sensación de vértigo por lo que puede ocurrir, no lo sé.
Y para los más tecnopesimistas, quizá vean alguna cosa positiva en el uso de las tecnologías. Por lo tanto, yo creo que tanto para unos como para otros puede ser interesante y, por supuesto, para todos lo es. Yo creo que la verdad viene de una búsqueda de la misma, ¿no? Si nos quedamos viendo los programas de televisión, realmente poco vamos a aprender habitualmente, ¿no? Por lo tanto, intentemos una búsqueda activa de la verdad, porque creo que de esta forma elaboraremos nuestra posición críticamente. Muchas gracias a todos.